Sean bendecidos en esta hermosa mañana que hizo el Señor. Pastor, por poco me quito la chaqueta cuando la pastora dijo que era usted. Pero aquí estamos. Damos gracias al Señor porque es una mañana gloriosa que Él nos permite estar aquí en medio nuestro y sabemos que su presencia sigue aquí con nosotros. La presencia del Señor está aquí porque usted la trajo. Usted trajo la presencia del Señor y es hermoso cuando Dios se manifiesta en medio nuestro a través de la adoración, porque vemos que la influencia del cielo entonces se manifiesta en medio nuestro. Vemos que la influencia del cielo se manifiesta a través de nosotros. Cristo se manifiesta a través de nosotros y podemos gozar de experiencias maravillosas en Él. Así que hoy es un día especial, hoy es un día importante, ¿verdad? Hoy es un día donde para muchos terminan su penitencia, la comenzaron el domingo pasado y se portaron bien toda la semana y hoy la terminan. Felicidades a aquellos que no comieron carne y pues no disfrutaron. Para muchos se le acaban las vacaciones, pero para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es una oportunidad más de proclamar que Cristo está vivo, que Cristo vive en medio de su iglesia y que Cristo vuelve otra vez. Así que yo te voy a invitar un momentito que abras tu Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 9 al 11. Libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 9 al 11. Amén. Dicen las Escrituras, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Dios, porque tú nos permites una nueva oportunidad para nosotros mostrar a Cristo a través de nosotros. Padre, gracias, Señor, por mis hermanos, porque los permitiste llegar aquí en bien, Señor. Yo te pido, Dios, que cada vida aquí presente, Señor, sea como un terreno fértil, que pueda absorber esta palabra, Señor, la pueda meditar y la pueda poner por obra, Señor, en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es sorprendente cómo la palabra del Señor, aun cuando han pasado muchos años, todavía sigue teniendo vigencia, todavía sigue teniendo poder en cada uno de nosotros. Dice la palabra de ella misma que ella es espíritu y también es vida. Es vida porque a través de esta palabra nosotros podemos tener destino, podemos tener propósito, pero dice también que no solamente es vida, sino que también es espíritu. La palabra espíritu es el soplo, es como un viento. Es la misma palabra que se utiliza cuando hay un velero y es empujado por el viento. Entonces, la palabra del Señor es espíritu en nosotros, porque cuando nosotros la leemos, esa palabra a nosotros nos empuja, nos mueve, nos promueve a una acción que es poder llegar a nuestro propósito de vida. Y la palabra del Señor por siempre ha sido así. Es por eso que en los versos que acabamos de leer, vemos que el espíritu de esta palabra nos lleva a que cada uno de nosotros, cuando la leamos, nos podamos doblar nuestras rodillas y nosotros podamos confesar que Jesucristo es el Señor. A eso es lo que nos impulsa el espíritu de la palabra. Pero en esta mañana es importante que nosotros también recordemos que aunque para el mundo se celebra tal vez la Pascua y como decía la pastora, se trae a colación muchas cosas que no tienen sentido con lo que la Escritura establece, la narrativa bíblica nos deja saber que la Pascua fue una celebración que el Señor mismo instruyó al pueblo de Israel con el propósito de que ellos pudieran entender y recordar cómo Dios, su Dios, lo había sacado con mano fuerte, con mano poderosa de la tierra de Egipto. Y esa liberación vino como consecuencia de una instrucción de Dios. Y ojo,
porque las instrucciones de Dios siempre tienen como propósito traer libertad a un área de nuestras vidas. Esa palabra del Señor siempre nos va a llevar a que nosotros podamos tener libertad. Y la instrucción del Señor consistía en que cada uno de los israelitas en ese momento tenía que sacrificar un cordero y colocar su sangre sobre los dinteles, sobre los marcos de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, no entrara y no hiriera al primogénito de esa casa. Usted conoce la historia. El ángel de la muerte pasó en la noche y donde vio la sangre siguió de largo, pero en casa de Faraón, donde no había pacto, donde no había sangre, entró e hirió al primogénito de Faraón, lo que ocasionó de que Faraón entonces dejara a su pueblo ir al desierto a celebrar fiesta. Y esa instrucción de parte del Señor provocaría que las futuras generaciones recordaran cómo su Dios los liberó con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. Tiempo más tarde, entonces los israelitas comenzaron a celebrar la Pascua, donde cada uno de ellos tenía que buscar un cordero que fuese sin mancha, que fuese sin defecto, traerlo a su familia. El tamaño del cordero iba a ser en proporción a la familia. Familia grande, familia chiquita, cordero chiquito. Y ese cordero tenía que habitar con ellos durante un tiempo determinado hasta ser sacrificado. Y ese cordero iba a ser parte de la cena de esa familia, mientras también recordaban cómo su Dios los había liberado de la tierra de Egipto. Entonces, esto se da porque el pueblo de Israel estaba totalmente rodeado de mucho pueblo pagano, mucho pueblo idólatra, pero el Dios de Israel era diferente. El Dios de Israel tenía una forma única de hacer las cosas. El Dios de Israel había establecido normas de convivencia. El Dios de Israel había establecido ritos y ceremonias con el propósito de que Él pudiera reinar sobre su pueblo. A fin de cuentas, un Dios santo demandaba santidad del pueblo. Un Dios santo demandaba de que su pueblo se rigiera por unas normas y unas directrices, porque Él era un Dios santo. Y el Dios de Israel lo que pretendía era que a través de estos ritos y de estas ceremonias, el pueblo pudiera entender de que ellos por sí solos no podían ser salvos. Ellos necesitaban un mediador. Ahora, la Biblia habla y nos deja saber que estas cosas eran constituidas como sombras, tipos y figuras de lo que habría de pasar. Por eso usted y yo no vivimos bajo sombras, tipos y figuras. Nosotros hoy vivimos bajo la manifestación, bajo lo que Dios preparó de antemano, que sería la manifestación de su propósito eterno a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante porque la resurrección no solamente es un acontecimiento histórico. La resurrección no solamente es una verdad teológica, la resurrección es una experiencia viva y personal en la persona de Jesucristo. Es por eso que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, para algunos había muerto un profeta, para otros había muerto un maestro, para algunos había muerto uno que tenía la posibilidad de haber sido el Mesías. Para los religiosos de aquel momento había muerto uno que anteponía el amor y la misericordia antes del juicio y de la ley. Pero para casi nadie había muerto el Hijo de Dios y mucho menos Dios encarnado. No fue hasta el tercer día donde Marta y María va al sepulcro y encuentra la tumba vacía. Y vemos cómo entonces a partir de ahí el maestro comienza a aparecérsele a sus discípulos. Dice el libro de Corintios 15:5, el apóstol Pablo registra que Jesús se le apareció a sobre 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos en aquel momento todavía podían dar fe porque todavía vivían. Y amado, usted sabe lo difícil que es poner a dos personas a veces de acuerdo en un asunto. Usted sabe que poner a 5 personas de acuerdo en algo a veces cuesta arriba. 10 personas de acuerdo a veces es un problema y una labor titánica. Si no, lleve un ebanista a su casa a hacer su cocina, para que usted vea cómo no se ponen de acuerdo.
¿Dónde va la estufa? ¿Dónde va? ¿Cómo quiero los gabinetes? ¿Qué color yo quiero? La cosa se complica si llaman al vecino, si llega el familiar, si llega la hermana, si traen la suegra. Todo eso comienza a complicarse porque poner a la gente de acuerdo es un acto trabajoso. Pero sin embargo, todas estas personas daban testimonio y daban fe de que el maestro había resucitado. Pero en aquel momento se había anunciado de que los discípulos se habían desaparecido. ¿Dónde estaban los discípulos el Viernes Santo? ¿Dónde se encontraban? Los discípulos se mostraron muchas veces confusos en los momentos cuando Jesús le hablaba acerca de la resurrección. Y el libro de Marcos capítulo 9, verso 10 dice que ellos guardaban dentro de sí qué sería eso de la resurrección. A fin de cuentas, cuando Jesús les hablaba, ellos no entendían nada. El Viernes Santo los discípulos, muchos huyeron, muchos se desaparecieron, muchos se escondieron. Otros renegaron de Jesús. Pero sin embargo, en el capítulo 22 de Juan dice que no fue hasta que Jesucristo resucitó que los discípulos comenzaron a recordar las palabras del Maestro. Mientras Jesús le habló, no entendieron, pero cuando vieron al resucitado, ahora todo había cobrado sentido. Un cobarde es cobarde hasta que se encuentra con el resucitado. Pero una vez el resucitado se le aparece, nadie huía. Nadie oía y ahora predicaban a alta voz y con voz en cuello de que la tumba estaba vacía, y esto entonces comenzó y provocó que en aquel momento el evangelio cobrara auge y que comenzara la persecución contra la iglesia. Pero hoy por hoy nosotros podemos mirar al pasado y darnos cuenta que el cuerpo de Cristo siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente en todas las generaciones, diciéndole a un mundo incrédulo que aquellos que han confiado en el Señor a través de la historia han prevalecido, no importa cuál sea las circunstancias que le rodea. La cultura y la generación en la cual nosotros estamos viviendo es una cultura de confusión. Es una cultura de ausencia de valores. Pero esto a nosotros no nos debe de extrañar. Porque el apóstol Pablo en 2 de Timoteo le dice a su hijo amado en la fe que en los postreros días vendrían días difíciles. Pero aunque el pueblo de Dios enfrentó momentos difíciles a través de la historia, el mandato a la iglesia siempre ha sido el mismo. En creer que Cristo es quien dijo que era, en confiar que Cristo haría lo que dijo que haría y en ser colaboradores con Él para la restauración de todas las cosas. Y aunque los mensajeros son otros, los tiempos han cambiado y los mensajeros son otros, pero sin embargo el mensaje sigue siendo el mismo, que Cristo ha resucitado y que la tumba no lo pudo retener. Pero ¿por qué entonces la tumba no pudo retener al maestro? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Para poder entender esto y para poder dar respuesta a esta pregunta, debemos de volver al Génesis. Dice la Biblia que en el principio Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y una vez que crea al hombre del polvo de la tierra, las escrituras relatan de que Él sopló su ruaj, sopló su aliento, sopló su espíritu al hombre y ahora el hombre era un ser viviente. Por eso cuando usted y yo nacimos del polvo de la tierra por herencia de Adán. Pero sin embargo, con Jesús no fue así. Las escrituras dicen que cuando Jesús nació, el Espíritu Santo vino sobre María. Y el Espíritu Santo había puesto la semilla sobre María. Por tanto, fue el Espíritu Santo que vino sobre María. Jesús no salió del polvo de la tierra, y por cuanto no salió del polvo de la tierra, esto provocó que al tercer día de su muerte, Él se levantara de la tumba con toda poder y gloria. Uno de los libros más antiguos de las Sagradas Escrituras dicen que es el libro de Job, y en el capítulo 19, verso 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo.
Es interesante que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y resucitó a Lázaro y resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la niña que estaba muerta, todas esas personas, aunque fueron resucitadas, posteriormente murieron. Pero cuando Jesús muere, dice la Escritura de que Jesús se resucita a sí mismo, porque Él había dicho que yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Porque Él había dicho que yo soy la resurrección y la vida. No solamente Él tenía el poder para resucitar a alguien, Él era la resurrección. Él no solamente tenía el poder para dar vida, sino que Él era la vida. Por lo tanto, todo lo que es terrenal, todo lo que es corruptible, todo lo que viene del polvo, al polvo volverá. Pero lo que viene de Dios vivirá eternamente. Jesús se levanta de los muertos. Jesús se levanta de la muerte y se levanta de los muertos porque la tumba no lo pudo retener por cuanto Él no estaba bajo esa sentencia. Por cuanto Él no fue hecho de carne ni de sangre, sino por el Espíritu, aunque habitó en un cuerpo como el de nosotros. Sin embargo, es necesario que usted y yo en esta mañana conozcamos y sepamos que hay unas criaturas que tampoco son hechos de carne ni de sangre, ni han venido del polvo. Y esas criaturas son los redimidos. Y si usted es redimido, usted tampoco ha venido, no está bajo esa sentencia, ha venido de carne ni de sangre. El libro de Juan, capítulo 1, versos 10 al 14, dice que en el mundo estaba, pero el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, hay de esa gente aquí. A los que creen en su nombre, de esa gente también hay aquí. A esa gente Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad ¿de qué? De carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por eso que la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es por eso que cuando viene alguien y recibe a Cristo, ya no es del polvo. Por tanto, no viene del polvo, no regresará al polvo. Aunque su estuche se deteriore, su espíritu vivirá eternamente por causa del resucitado que venció la muerte allá en la cruz del Calvario. Y una vez se entra en este reino, tu perspectiva cambia. Porque muere un hombre, pero nace otro no hombre que es trasladado de las tinieblas a la luz. No, la Biblia dice que es trasladado, o sea, tú te trasladaron, a ti no te movieron, a ti no te empujaron, a ti no te llevaron de la mano. Lo que quiere decir es que te arrancaron del reino de las tinieblas y ahora te sembraron en el reino de la luz. Y eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Jesús trató de explicárselo a un fariseo llamado Nicodemo, que se le apareció a Jesús de noche. Y él entendía que Jesús venía de otros, era hijo de Dios, porque las cosas que él hacía nadie las podía hacer. Y se le aparece de noche y Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, el reino de los cielos, tú puedes entrar en él y lo puedes ver. Pero le establece una condición. Para poder entrar, si tú quieres ver el reino de los cielos, es necesario que tú entiendas que para entrar al reino de los cielos no puedes entrar con tu naturaleza. Para poder entrar en ese reino, tú no puedes entrar con tu condición humana. No puedes entrar con los sentidos y la naturaleza que te trajeron a la tierra. Para poder entrar a ese reino es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: mira, Nico, lo que sucede es que cuando a ti te hablan del reino de los cielos, tú lo estás terrenalizando. Y tú te crees que cuando te hablan del reino de los cielos se están refiriendo al reino de Israel. Pero el reino de los cielos no es de esta dimensión.
El reino de los cielos no es de esta esfera. El reino de los cielos no tiene que ver con otra cosa que se pueda comparar aquí en la tierra, porque el reino de los cielos es el reino soberano de Dios. Y aunque tú naciste aquí en la tierra, es necesario que para entrar a ese reino tú vuelvas a nacer. Y hoy día ese nuevo nacimiento es posible gracias a la muerte y a la resurrección de aquel que por quien todas las cosas fueron hechas. El apóstol Pablo, escribiéndole en la carta a su hijo Timoteo, le hace saber que como resultado de la resurrección, ahora a los cristianos la vida le cobra sentido. Como resultado de la resurrección, ahora la fe tiene sentido para los cristianos. Por eso Pablo, como decían ahorita, le escribe a la iglesia de los Corintios y le dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos dignos de conmiseración, seríamos dignos de pena. Porque al fin de cuentas el motor que mueve nuestra fe es la resurrección. Porque por medio de la resurrección el Señor trajo a la luz la vida. Y con la vida trajo a la luz la inmortalidad. Amados, si hay algo que a la gente le teme es a la muerte. Hay muchas personas que le tienen terror a la muerte. Pero ¿sabes algo? Que el que no le tiene a la muerte, el que no le teme a la muerte se muere. Y el que le teme a la muerte, también. Pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Así que Dios en Cristo estaba restaurando todas las cosas. Y la Biblia habla de que ese Cristo era el segundo Adán. El primer Adán había fallado. Ahora a la tierra llega el segundo Adán para cumplir el propósito eterno de Dios. Y de la misma forma que Dios había puesto a dormir a Adán para abrir su costado, para hacer a su esposa Eva, ahora en la cruz del Calvario, el costado del Maestro estaba siendo abierto para que naciera la iglesia. Donde salió sangre para redención y salió agua para vida. La iglesia que Dios ideó por siempre ha sido una que fuese la que manifestara su propósito eterno, una que manifestara la propia esencia de Dios aquí en la tierra. Una iglesia que fuese sensible a la condición humana, una iglesia que fuese sensible al dolor. Pero sobre todas las cosas una iglesia que proclamase su propósito eterno. Y bajo ninguna circunstancia nosotros podemos olvidar el legado que el Maestro nos dejó a nosotros como iglesia y a toda la humanidad. Filipenses capítulo 2 versos del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que Cristo tenía la forma y la esencia de Dios, pero sin embargo decidió tomar la forma de siervo. Lo que hizo que Jesús se levantase todos los días era el servicio. Lo que hizo que Jesús caminara todos los días era el servicio. Lo que hizo que Jesús pensara era el servicio, porque Él había tomado forma de siervo, porque de su esencia de Dios Él se había despojado. Jesús puso en neutro su esencia de Dios para experimentar lo que usted y yo experimentamos, pero sobre todas las cosas para modelarnos la cultura del reino que es el servicio. Es importante que nosotros podamos entender en esta mañana que como iglesia hemos estado presentes en cada momento de la sociedad cuando la sociedad nos ha necesitado. Y eso nos consta. La iglesia siempre ha estado presente en las situaciones difíciles que experimentan las sociedades. La iglesia ha hecho servicio social. La iglesia ha provisto alimentos. La iglesia ha coordinado servicios médicos continuamente, aunque eso no salga en las noticias ni en la prensa, pero la iglesia siempre ha estado presente cuando la sociedad ha necesitado ayuda.
No saldrá en la prensa, pero esto ha sido así. Pero sin embargo, hay un tipo de necesidad, hay un tipo de condición que tal vez no es fácil identificar, y es la condición del alma. La iglesia de Cristo está siendo llamada en este tiempo más que en ningún otro a ser relevante. Porque los expertos de la salud conductual están diciendo que más del 20% de la población hoy en día está siendo medicada por problemas de ansiedad, por problemas de depresión, por problemas de insomnio, por condiciones ligadas a la salud mental. Pero entonces la pregunta debe ser, ¿cómo respondemos como iglesia al sufrimiento de otros? ¿Cómo nosotros respondemos a ese sufrimiento? El sufrimiento nos da una oportunidad de nosotros reflejar a Cristo a través de nuestra naturaleza humana. Es por eso que la Biblia dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero la respuesta que nosotros tengamos como iglesia al dolor de otras personas va a estar proporcionada a la condición en que nosotros nos encontremos. Frío, tibio o caliente. No se asuste, hermano, que esto va a aterrizar en algún lado. Pero por mucho tiempo estas tres palabras se han utilizado tal vez en una connotación religiosa para poder señalar a aquel hermanito que llegó atribulado, que tal vez en la semana no tuvo para pagar la casa, no tuvo para pagar sus cuentas. Y la religión por muchas ocasiones lo señalaba y le decía, estás tibio, es mejor que no estés tibio, es mejor que estés frío o caliente, porque si estás tibio te van a vomitar. Pero ese no era el contexto a lo que se refería aquí la Escritura. Por supuesto que ese es el recuerdo que nos viene. Pero estas tres palabras se registran en el mensaje que el ángel le dio a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. La ciudad de la Odisea era una ciudad que se encontraba en el valle de Licus. Era un lugar que se encuentra ahora en lo que hoy es Turquía. Y era una ciudad que había sido fundada en el año 260 a.C. Era una ciudad muy bulliciosa. Era una ciudad conocida por sus riquezas en la medicina. Venían de todas partes a buscar remedios caseros. Venían de todo lugar a buscar una medicina que pudiera aliviar el dolor, como lo era el colirio. Más adelante podría ser la hoja de café, como muchos, ¿verdad?, en este tiempo la usan. Pero era un lugar donde la gente se producía mucha lana, se producían textiles, pero era una ciudad que era muy adinerada, era una ciudad donde sus finanzas eran sólidas. La Odisea era tan y tan y tan rica que en el año 60 hubo un terremoto que la destruyó. Pero ellos no permitieron que el imperio le ayudara a levantarla. Ellos dijeron que tenían sus propios recursos y ellos levantaron la ciudad con sus propios recursos. Ellos rechazaron la ayuda que le estaban brindando. La Odisea tenía de todo, hermano. Ahí había de todo. Lo único que no tenía eran agua. Por lo tanto, ellos, como eran así, como para poco no se ponían, decidieron hacer 2 acueductos. Y esos 2 acueductos comenzaron a traer a uno de ellos las frías y refrescantes aguas de Colosas de las montañas. Y comenzaron a llenar el otro acueducto con las tibias y termales aguas de un lugar que se llamaba Hiriápolis. Por lo tanto, cuando esas 2 aguas se unían, el agua que salía por los acueductos era agua tibia. Por lo tanto, ahora podemos tener un contexto real de lo que realmente Juan le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea. Lo que sucedía era que el mensaje para la iglesia de la Odisea y a los ciudadanos los estaba confrontando con su autosuficiencia por causa de su riqueza. Ellos llegaron a creer, la gente de la Odisea, que sus bienes y su condición privilegiada le ofrecía una ventaja en todo, incluso en su vida espiritual. Y aunque ellos pensaban que eran autosuficientes, el Señor los veía desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Las imágenes que crean el texto tratan con que el agua fría tiende a ser refrescante y el agua caliente tiende a ser terapéutica. Esta iglesia, la condición en que se encontraba, no era ni fría, no era ni refrescante ni terapéutica para nadie.
Esta misma condición la encontró Jesús cuando se encontraba en sus tiempos aquí en la tierra, donde veía que había un grupo religioso dentro de aquel lugar que creían que tenían a Dios patentizado. Ellos eran unos expertos en las escrituras y tenían una excelente vida moral que pensaban que eran superiores a los demás. Ahora, a pesar de su prosperidad religiosa, tampoco eran ni refrescantes ni terapéuticos para nadie. Ahora la pregunta para nosotros: ¿será posible que nosotros podamos caer en una condición de tibieza y no darnos cuenta? ¿Será posible que habramos perdido la sensibilidad para ser para otros refrescantes y terapéuticos? Si lo que sabemos a nosotros no nos sensibiliza, entonces lo que estamos es intoxicados de letra y estamos en una condición tibia. Por lo tanto, la invitación a la iglesia en esta mañana es que nos mantengamos sensibles al Espíritu, porque esto nos va a mantener calientes y terapéuticos, fríos y refrescantes para un pueblo que necesita desesperadamente que se le lleven las buenas noticias de salvación. Y esa sensibilidad nos la da el Espíritu Santo. Esa sensibilidad no la podemos conseguir de otra forma que no sea el Espíritu Santo que nos la dé. Y de la misma forma que el Espíritu sopló sobre 120 en un momento, sopla hoy sobre cada uno de nosotros para darnos dirección, destino, propósito e impactar a cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y aunque en un principio la Biblia describe que la vida del Espíritu Santo había venido como un viento recio, la verdad es que el Espíritu Santo es mucho más que eso. Como decían ahorita la pastora, Él es el Consolador. Pero el Consolador no quiere decir que es el que te dice: ay, bendito por lo que estás pasando. Tú echa para adelante, espera un poquito más que ya mismo termina la prueba. No, el Consolador es el Paracleto, es el que camina a tu lado. Es que mientras tú vas caminando, Él va contigo. Es que Él va de la mano. Pero Él va de la mano acordándote que Él es un siervo. Por lo tanto, el Espíritu Santo va contigo de la mano y te va diciendo: camina, te amo, pero sirve. Camina, te amo, pero ayuda a alguien. Camina, te amo, pero sirve a alguien. Camina, viste a alguien. Dale de comer a alguien. Dale ayuda a alguien. Atiende al necesitado. Apacienta mis ovejas, como le dijo a Pedro. Ahora es importante que nosotros en esta mañana entendamos que uno de los propósitos más grandes que nos deja el Evangelio a nosotros es el servicio. La iglesia del primer siglo se entregó al servicio y no predicó otro mensaje que no fuera Cristo resucitado. Los 365 días del año la iglesia predicaba que aquel que había muerto en la cruz había resucitado. Por lo tanto, ahora el Evangelio se formó y se transformó en la columna vertebral del mensaje de la iglesia. Sin la resurrección, el cristianismo sería como cualquier otro tipo de religión. La diferencia la hace en que el que murió en la cruz ya no está en la cruz, y usted y yo podemos mirar a la cruz vacía y decir: ahí Él llevó mis pecados, y aceptar el perdón por medio de la fe. Pero si no fuese así, el cristianismo sería como cualquier otro tipo de religión. Porque Cristo resucitó es que la iglesia vive, y es que la iglesia existe. Y es por eso que la iglesia hoy en día tiene garantía de eternidad. El evento de la resurrección había provocado que el evangelio comenzara a propagarse ahora más rápidamente. Pero esto ocasionó que aquellos líderes religiosos entonces de aquella época comenzaran a darle dinero a los guardias y decirle: no digan que Jesucristo resucitó, digan mejor de que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo del maestro. Así que la verdad siempre ha sido atacada. Si usted es atacado por decir la verdad, usted no se sienta mal, porque antes de usted hubo mucha gente que fue atacada, que fue perseguida por anunciar la verdad del evangelio. Por lo tanto, la resurrección en Cristo ha impactado con poder todas las generaciones. ¿Y cómo ha sido impactada en las generaciones? Por medio de la transformación y la restauración. Cada uno en una manera u otra aquí en esta mañana somos testigos del poder transformador que ha hecho la resurrección en nosotros. Todos tenemos nuestro testimonio. Por eso
la visión correcta que debemos nosotros tener en todas las cosas que nos acontecen en nuestra vida, es el nosotros poder pensar de que lo que nosotros llamamos como negativo, eso nos está formando nuestro carácter para que seamos transformados al diseño que Dios siempre soñó para nosotros. Si alguien tuvo un encuentro transformador con el resucitado, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en un principio, su pasión había sido el poder perseguir la iglesia, el poder acusar la iglesia, el poder guardar la ley. Y junto con otros líderes religiosos que pensaban que tenían el control, guardar la ley y pensar que eran mejores que otras personas. Pero cuando el apóstol Pablo tuvo un poder transformador con el resucitado, su pasión cambió. Ahora la pasión del apóstol era el servicio. Ahora la pasión del apóstol Pablo era que Cristo fuese formado en la iglesia. Porque si Cristo era formado dentro de la iglesia, entonces la iglesia experimentaría transformación. Si Cristo transformaba la iglesia, entonces esa iglesia iba a transformar un mundo que estaba perdiéndose. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cuánto estamos permitiendo de que Cristo transforme nuestra vida? Cuando el apóstol Pablo habla de un evangelio, está hablando de un evangelio que se le había entregado. Pero él dice que el evangelio que se le entregó no lo había recibido de hombres, sino lo había recibido por revelación. Y el apóstol Pablo comienza a utilizar frases como Cristo en nosotros y nosotros en Cristo para referirse a un evangelio que es mucho más grande, que es mucho más ancho, que es mucho más profundo que el evangelio que ellos habían conocido en aquel momento. Porque el evangelio del que Pablo hablaba era de que ellos ahora pudieran tener una conciencia clara que no solamente Cristo había muerto por ellos, sino que Cristo ahora vivía dentro de ellos. El resucitado en este momento estaba haciendo transformaciones importantes dentro de la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo ahora le escribe a la iglesia de Corintio y fue una de las iglesias que más dolores de cabeza le dio el apóstol Pablo. La iglesia de Corinto, por todas las situaciones que estaban ocurriendo ahí en ese lugar. Sin embargo, él antes de corregirlo siempre llamó la atención hacia ellos para decirle qué Cristo había hecho por ellos y que ellos habían heredado ahora de Cristo. Y el apóstol le dice a la iglesia de Corinto, antes de llamarle la atención, los reafirma en que ellos habían sido llamados a ser santos, que ellos habían sido santificados. Los reafirma en lo que Cristo había hecho por ellos y que era lo que Dios estaba demandando de cada uno de ellos. Luego de ello, entonces sí los corrige. Y le dice: os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que entre vosotros no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es que ahora, como el evangelio había llegado, Pablo estaba corrigiendo para que esa iglesia pues fuese transformada, y él le dice que la división no era lo que se debía de manifestar dentro de la iglesia, porque eso no era lo que habían recibido de Cristo. La murmuración no se podía manifestar dentro de la iglesia, porque eso no fue lo que habían recibido de Cristo. Y esas cosas se debían señalar y se debían corregir. Porque ese era el fundamento para que la iglesia pudiera entonces comenzar a crecer, para que los demás vieran que la iglesia estaba unida y que el amor de Dios permanecía en ellos. Pero con división, con contienda y con cosas parecidas a estas, era imposible de que el mundo los catalogara como gente que había nacido de nuevo. Pero nosotros es importante que creamos conciencia, que Cristo trabaje en nuestras conciencias para darnos cuenta de que las palabras del apóstol Pablo todavía están retumbando en cada uno de nuestros corazones. Pero a veces los afanes y las cosas que tenemos pendientes a nuestro alrededor nos quitan la visión o nos quitan la conciencia de las cosas importantes que Dios nos ha dado por herencia. En lo cotidiano a veces estamos bien distraídos. Se nos olvidan muchas cosas. Se nos olvida dónde dejamos las llaves de la casa, se nos olvidan dónde dejamos las llaves del carro,
Salimos a comprar algo y trajimos otra cosa, porque estamos totalmente distraídos con las cosas del mundo, con las cosas que aparentemente le estamos dando importancia. Pero sin embargo, el Espíritu Santo llama a nuestra vida la atención para que nos demos cuenta que hay cosas que debemos de prestarle atención. Hay unas cosas que es importante que fluyan a través de nosotros de forma natural, como lo es el servicio, como lo es el servir a otras personas, como lo es darnos de corazón a la obra. Primeramente, todo esto comienza con una relación íntima con nuestro Dios. La Biblia establece que no hay condenación para cada uno de nosotros, para los que están en Cristo Jesús. La resurrección en la vida del creyente tiene varias implicaciones que es importante que nosotros podamos conocer para que nosotros podamos atesorarlas dentro de nosotros. Si yo no conozco estas implicaciones, entonces mi vida va a vivir en ansiedad y va a vivir en conflicto. Pero si yo las conozco, yo voy a estar tranquilo. Yo voy a tener esperanza. Yo voy a vivir confiado. Porque un día sabré que lo que es corruptible se va a convertir en incorruptible. Y la mayor implicación que tiene este evangelio para nuestra vida es que nos han regalado una eternidad por medio de la resurrección de Cristo. Mientras Cristo estuvo en la cruz del Calvario, Jesucristo estaba liberándonos de la muerte. Cuando Jesús caminaba en la tierra, dice las Escrituras que Él vino y estaba deshaciendo las obras del diablo. Pero cuando Él resucita, no estaba deshaciendo las obras del diablo. Él estaba destruyendo al diablo por medio de la resurrección. Y por medio de eso nosotros hoy podemos tener vida. Y ya la muerte no nos gobierna, amado. La muerte de Jesús tuvo un propósito eterno. Un propósito en Dios. Y es que en el huerto del Edén, allá Satanás le quitó las llaves de la vida a Adán, le quitó las llaves de la eternidad y le quitó las llaves de la eterna relación con Dios. Satanás se sentía propietario, se sentía dueño absoluto de esa llave. Pero menciona las Escrituras que cuando Cristo murió, Él fue directamente al Seol, fue directamente al trono del diablo y le arrancó las llaves que precisamente Satanás pensaba que había conquistado en el huerto del Edén. Por lo tanto, la resurrección demuestra que aunque el mal aparentemente había triunfado, nos revela mediante la resurrección lo que Él mencionó un día, que todo me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Pero Pablo más adelante dice que nosotros con Él y por medio de Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. La segunda implicación que la resurrección tiene para cada uno de nosotros es que nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Si usted pensaba que no se ubica en ningún ministerio, a usted se le entregó el ministerio de la reconciliación. Es que usted tiene algún familiar, es que usted tiene algún vecino, es que usted tiene algún compañero de trabajo que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Y eso a veces no tenemos que hablar mucho, pero como estamos estableciendo el principio ahorita, mediante el servicio la gente puede establecer de que usted es un hijo de Dios. La gente puede ver a Cristo a través de nosotros mediante el servicio. En algún momento Dios nos va a poner a alguien que usted tiene que ayudarlo. Usted lo va a tener que ayudar con comida, usted lo va a tener que ayudar con vestido, usted lo va a tener que ayudar con un buen consejo, lo va a tener que ayudar tal vez con facilitarle algún lugar donde pueda encontrar la ayuda que necesita. Algo usted va a hacer, pero Dios lo pondrá frente a suyo para que usted pueda ejercitar y pueda demostrar de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana es necesario poder recordar que el mayor beneficio de la resurrección es que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él iría a ser morada para cada uno de nosotros y que Él regresaría por nosotros. Cristo no murió en vano en la cruz del Calvario, amado. Cristo murió por cada uno de nosotros.
No fue barata, no fue barato lo que Él hizo. Porque muchas veces la gente piensa que lo gratis es barato. Pero aunque fue gratis, costó la vida y la sangre del Hijo de Dios, amado. Así que en esta mañana es importante que nosotros podamos recordar de que el evento de la resurrección había tomado su ímpetu y su fuerza en el momento en que los mismos cristianos aceptaron de que el resucitado había transformado su vida. La resurrección transforma, amado. La resurrección da vida cuando nosotros podemos mirar la cruz vacía. Y todos tenemos, como dije ahorita, nuestro testimonio. Yo no sé cuál es el tuyo, pero como yo he dicho otras veces, en mi juventud yo fantaseaba con lo que era el suicidio. Yo fantaseaba con lo que era el no pertenecer a este mundo. Pero sin embargo, hubo un momento dado en que me tuve que encontrar con el resucitado, porque lo había escuchado de alguien, porque alguien me había hablado en algún momento. Toda mi vida cambió. Toda mi vida cambió desde ese momento, porque le presté oído y permití de que la palabra entonces comenzara a gobernar mi vida y comenzara a dirigirme. Fueron momentos difíciles, amados. Nadie dice que fue fácil, pero la palabra es la que nos guía a que nosotros podamos tener ese encuentro importante con Dios que cambia nuestra vida. Yo recuerdo que en un momento dado yo me levantaba todas las mañanas a escuchar un programa de una sierva de Dios que no sé si existe todavía, pero se llamaba Mariluz Dones. Yo le escribí a ella a los 12 años. Yo tomé mi carta, cogí la dirección, la eché en el buzón y ella me devolvió la carta diciendo que quería ir a mi casa. Pero en mi casa no eran cristianos y para mí era incómodo recibir a una persona que mis padres no autorizaban. Pero sin embargo, fui sellado con la palabra que esa mujer lanzó sobre mi vida. Porque en la carta que ella me había escrito, me había dicho de que yo era y estaba marcado para salvación. Y sin embargo, no fue hasta varios años después que tuve un encuentro personal con el Señor, cuando el resucitado me encontró en la marquesina de una casa y me dijo que hoy era el día de salvación. Y es... Mis mejores momentos yo los he vivido en el Evangelio, amado. Mis mejores momentos yo los he vivido por medio de la transformación del resucitado. Esos momentos cambiaron de tal forma de que el Evangelio comenzó a transformarme a mí y de alguna forma comenzó a tocar también a mi familia. Toda mi familia ha sido envuelta en diferentes situaciones. Nadie había sido cristiano. El Evangelio había llegado a mi casa por medio de mi hermano mayor, pero se habían apartado, pero la semilla estaba ahí. Pero la experiencia más grande, amado, que yo pudiera compartir con ustedes, es que a veces uno entiende que todo se cumplió. Y que en algún momento te dieron una palabra de que tú y tu casa servirías al Señor. Pero pasan los años y tú ves que nadie se convierte. Pasan los años y tú ves que nada sigue igual. Pero sin embargo, amado, llega un momento en que tú te das cuenta de que todo se cumple. Yo he tenido la tarea y la encomienda de hacerme cargo de mis padres. Mi padre de 97 años está postrado en cama. Y mi mayor deseo siempre fue de que él pudiera recibir el Evangelio y pudiera recibir al Señor. Y uno no entiende los tiempos ni los propósitos de Dios. Pero mi mayor satisfacción ha sido de que en un momento dado, mientras él se encontraba con dolor, yo poder presentarle el Evangelio. Yo poder ver también el poder sanador y el poder de misericordia que Dios ha tenido. En una ocasión yo me encontraba con él en el hospital y mientras estábamos en el hospital él tenía un dolor terrible. Hacía 3 días que no podía orinar y como en el hospital no había urologo había que esperar llevarlo y trasladarlo a otro hospital. No le podían dar ningún tipo de medicamento. Lo único que yo hice fue cerrar mis ojos y pedirle al Señor misericordia y decirle al Señor que pusiera su mano. Y a lo mejor usted dice, 97 años ya es hora de que se vaya. Pues sí, lo más seguro es que es hora de que se vaya. Pero entonces, en ese momento que se vaya sin dolor era mi petición. Y cuando yo hice esa oración, a los 5 minutos mi papá no tenía dolor.
no tenía dolor. Mi papá pasó otras 10 y tantas horas, 18 horas sin dolor hasta que fue trasladado y pudieron hacer el procedimiento. Pero cuando no había nada, cuando ni la medicina podía hacer algo, Cristo sí hizo algo. Más adelante, como le estaba llevando, mi mayor deseo era que él pudiera aceptar a Cristo. Y hoy yo le puedo decir que mi papá a sus 97 años hizo confesión de fe cuando yo pensaba de que nada ni nadie podía cambiar un corazón tan duro y tan fuerte como el de él. Así que en esta mañana yo te exhorto a que si tú tienes alguna situación difícil, tú puedas entender primeramente de que Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para llevar todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, pero sobre todas las cosas para modelarnos una cultura que existe en el reino, que es el servicio. Y mediante el servicio tú puedes alcanzar a muchos. Segundo, de que si tienes alguna situación que no has podido trabajar o que piensas que es imposible, que a los ojos de lo humano es algo que tú crees que no se pueda lograr, yo te quiero decir que hay un Cristo que nos da esperanza y que no es a nuestro tiempo, sino es al tiempo de Dios. Que la mayor preocupación que ha tenido el hombre ha sido la muerte, pero ya Cristo también trajo solución a eso, porque por medio de la resurrección la muerte fue vencida y hoy nosotros tenemos garantía de eternidad. Así que si eso tú te lo llevas en tu corazón en esta mañana, entonces esta mañana ha sido una mañana gloriosa donde Dios ha hablado y ha sembrado una semilla en tu corazón. ¿Qué tal si ahí levantas tu mano y le das gracias al Señor?